De pies, buscan sus Biblias, hermanos. Un pequeño libro, uno de los más pequeños de la Biblia, Filemón, en el Nuevo Testamento. No volteen muy rápido sus páginas porque lo van a pasar. Es como un pueblito cuando estamos manejando. A veces abre y cierra los ojos, ya lo pasó. Pero quiero que busquen mucho cuidado. Está entre Tito y Hebreos. Filemón, no confunde con Filipenses. Y dice así la palabra de Dios, Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Yo me supongo que la mayoría que estamos aquí no han leído ese epístola, tal vez algunos de ustedes nunca, y otros tal vez ni recuerda cuándo, si es que lo leyeron. Pero esta epístola, déjeme decir algo. Aunque esa carta es corta y de carácter personal, las verdades que podemos aprender de ella son inmensas, hermanos. Según nos guía el Espíritu Santo, profundicemos en esta aparentemente pequeña carta. Parece que es tan pequeña, pero vamos a aprender, hermano, muchas grandes verdades que Él quiere que apliquemos a nuestras vidas. Con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a interpretar y aplicar esta pequeña carta de Pablo a Filemón. Es una carta personal, está escribiendo a una persona, aunque manda saludos a otros, es dirigida a Filemón. Y vemos aquí entonces primero las salutaciones, en versículos del 1 al 3. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Él está en la cárcel, él está en la prisión.
Dice, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y después vemos entonces también que Pablo es prisionero de Jesucristo. Él está en la cárcel por su fe. Él no es un criminal, pero porque él predicaba la palabra, lo pusieron en la cárcel. Y vemos entonces era un prisionero de Jesucristo. Y voy un poco rápido por falta de tiempo, quiero que lo presten mucha atención. Y también, hermanos, vemos aquí eso de parte de Pablo, pero a Filemón y a los de su casa. Y vemos aquí primero Filemón era un amado colaborador. Ahora, Filemón era un hombre con dinero, no era un cristiano pobre, era un hombre con mucho dinero, era un hombre que estaba muy bien económicamente. En términos de dólares, no sé si era un millonario o no, pero era un hombre que tenía recursos muy buenos. Él es de lo que si viviera aquí en esta ciudad, tendría las casas en el norte de las grandísimas y con mucha propiedad. Vemos entonces también que Filemón era un amado colaborador. Él era un colaborador. Pablo era un colaborador de Dios y él consideró a Filemón un colaborador de él. Vemos aquí, no era cualquier persona Filemón. No era un hombre con dinero, dejaba que otros hicieran todo y él nada más haciendo su vida con su negocio. No. Él era un colaborador. Y vamos a ver entonces también algo más. ¿Quién es Apia? Dice la amada Apia. Y yo creo que era su esposa. Y le digo por qué. No dice, pero me supongo. Y le digo por qué. Porque normalmente cuando uno está escribiendo una carta al dueño de la casa, al señor de la casa, también va a mandar saludos a la señora de la casa. Me supongo que Apia era su esposa. No tengo prueba, no dice eso, pero es una suposición que yo tengo. Yo creo muchos que la leen, se supone, porque despuésito que se menciona el dueño de la casa, habla de una mujer y se supone que era su esposa. Vemos aquí entonces Apia, la amada hermana Apia. Era una hermana en Cristo y era una hermana que él amaba mucho. Era un amor sincero, un amor cristiano, un amor ágape. Y vemos entonces aquí quién era ella. Tome en cuenta aquí cómo la familia está trabajando. Después vemos aquí Arquipo. Él dice y manda saludos a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Arquipo, y sabemos que Arquipo y muchos que he mencionado aquí son de Colosas. Sin duda, Filemón vivía en Colosas o cerca de él era un colosense. Y donde lee la carta a los colosenses, sin duda cuando Tíquico, el que ayudaba a Pablo, trajo la carta a los colosenses, sin duda trajo esa carta personal a Filemón, aunque era de la iglesia de Colosas. Filemón era de Colosas, él era un colosense, pero esta carta es dirigida a un miembro de la iglesia de Colosas. La carta a los colosenses es a toda la iglesia de Colosas. Vemos entonces aquí también que Arquipo era un compañero de milicia, pero también Arquipo a veces parece que él no estaba cumpliendo todo, porque después en la carta en capítulo 4 de Colosenses, ustedes pueden ver lo que él dice en versículo 17. Dice a la iglesia de Colosenses, a los colosenses, decid, es plural, no decid, a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo era sin duda un pastor, él era un compañero de milicia. Ahora, cuando Pablo llama a alguien compañero de milicia, entiende una cosa. Pablo tenía muy buena idea lo que era un soldado de Jesucristo. Pablo tenía muy buena idea lo que abarca servir a Cristo, que somos llamados a ser soldados. Nada de eso de calentar bancas y jugar iglesita. Él tomó en serio su fe. Y vemos entonces, él dijo que Arquipo era un compañero de milicia. Y posiblemente era pastor de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia en la casa de Filemón. Filemón, hombre con dinero, siendo que tenía una casa grande. Y había una iglesia que reunía en su casa. Y vemos aquí en versículo 2. Y a la casa que está en tu casa. Y a la iglesia que está en tu casa. Filemón era un hombre con dinero. Él tenía esclavos, tenía sin duda negocio, inversiones, tenía una casa grande. Había una iglesia que se reunía en su casa.
Y había un pastor que era Arquipo, que pastoreaba esa iglesia en la casa de Filemón. Quiero que tenga un trasfondo, como dicen en inglés, un background, una idea de qué estamos hablando aquí. Entonces vemos aquí que él está saludando a quien, a Filemón, a su esposa, posiblemente Apia, Arquipo, el pastor de la iglesia que está en la casa de Filemón. Y aquí dice en versículo 1, 2, y a la iglesia que está en tu casa. Dice, Filemón, manda saludos a la iglesia. Vemos aquí entonces, después vemos entonces también, versículo 3, la bendición. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso fue una bendición apostólica que él estaba dando a Filemón y a los de su casa. Esas son las salutaciones. Después llegamos al versículo de 4 al 7. Vemos la oración de Pablo. Y vemos aquí, él está orando y en su oración él da gracias. Es gracias y a la vez intercesión. Estás intercediendo por ellos, orando en favor de ellos y dando gracias también a Dios por ellos. Ustedes ven aquí en versículo 4 y vemos aquí dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Tomen en cuenta que es una carta personal. Está hablando a Filemón. Y dice, yo doy gracias siempre a Dios por ti, Filemón. Y dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Él daba gracias a Dios por él. Y hermanos, es una buena práctica para nosotros. ¿Tú das gracias a Dios por tus hermanos en Cristo? ¿Has dado gracias a Dios? Y piénsalo. ¿Cómo sería tu vida sin tus hermanos en Cristo? ¿Cómo sería tu vida sin la iglesia? Viviendo sola, aún como cristiano. Si tú tienes a Dios, muchos dicen, yo tengo al Señor, de veras, ¿cómo sería tu vida solito sin la iglesia? Sería muy triste. Y hay bueno dar gracias. Y hay hermanos que Dios usa para tocarnos. Aunque queremos a todos, pero hay unos que tenemos a veces más afinidad. Cristo tenía 12 discípulos, pero siempre andaba más con 3, ¿verdad? Era Pedro, Jacobo y Juan. Hay cierta afinidad que él tuvo con esos 3. Cuando estaba en el monte de transfiguración y su gloria fue manifestada, no estaban los 12, nada más estaban los 3. Ven ustedes, cuando él estaba orando en el huerto de Semaní, él no tenía los 12, más tenía los 3. Era Pedro, Juan y Jacobo. Ven ustedes que había... Entonces, Pablo tenía cierta afinidad con este hombre. Él quería mucho a Filemón. No sé cómo se conocieron, qué relación se llevaban, pero se ve que se llevaban muy bien y se querían mucho. Y él daba gracias a Dios por Filemón. Y también le daba gracias en particular por su amor y fe hacia el Señor, dice aquí, y para con todos los santos. Es decir, que él dio gracias porque Filemón era un hombre de dinero, no era pobre, pero él amaba a los santos. Y usted mira el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿No ven ustedes? Él cumplió con los 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él amaba a sus hermanos. Era un hombre que amaba de veras. Pablo no hubiera puesto eso y el Espíritu Santo no hubiera tocado a Pablo para ponerlo si no era verdad. Entonces Filemón era un gran hombre de Dios. Y vemos aquí entonces también que Pablo dio gracias por su amor y él confortaba su confortación la consolación de los santos. Usted ve aquí en versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ahora mire, han sido confortados los corazones de los santos. Este hombre tenía mucho dinero. Este hombre vivía una vida cómoda, materialmente hablando. Pero él se preocupaba por sus hermanos. Él confortaba a los santos. Era un hombre que tal vez ayudaba económicamente, pero también ayudaba en oración y consejos. Y era un buen amigo a los hermanos. Ven ustedes, aquí dice, versículo 5 otra vez. Y para con, no algunos favoritos, mi círculo nada más de 4 o 5 hermanos. No.
para con todos los santos. ¿Saben ustedes? Este hombre, Filemón, era un hombre de fe, un hombre de amor. Él amaba y confortaba a todos los santos. Es decir, que este hombre me recuerda mucho de Bernabé. Si usted se acuerda de Bernabé, en el libro de Hechos, él recibió una propiedad y se lo puso todo a los pies de los apóstoles, toda su herencia. Era en dinero de hoy sería miles como casa, hablando de 200, 300 mil dólares. Lo puso todo, él no quiere dinero. Y Bernabé era también hijo de consolación, ¿se acuerda? Y aquí es otro hombre. O sea, nosotros pensamos que los ricos son fríos. No, a veces yo conozco pobres muy fríos, hermanos, ¿ok? No porque tú eres pobre, tú eres santo. ¿Okay? Pobreza nada que ver con tu santidad. ¿Okay? Entonces vemos aquí que simplemente este hombre era un hombre que amaba a los santos y confortaba a los santos. ¿Cómo los confortaba? Tal vez con ayuda cuando tenía problemas económicos, tal vez con consejos, tal vez ayudó familias que no se separaran, tal vez había hermanos que perdieron seres queridos por la persecución, ahí estaba él administrándoles. No sé cómo los confortaba, pero los confortó a todos los santos. Lo vemos entonces, dio gracias Pablo por eso. Y vemos ahora la oración, él oró por ellos también ¿en qué? Primero que el versículo 6 es muy interesante. Si usted mira versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Es decir, estoy orando que algo sea eficaz en el conocimiento, que la gente sepa de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo él aquí? Bueno, está orando para que sus esfuerzos, todo el esfuerzo que él ha hecho, que sirvieran para mostrar todo el bien que había en ellos debido a la obra de la gracia de Cristo en ellos. En otras palabras, él oró que la gente se enterara de lo bueno que él es y lo bueno que él ha sido para con los santos y que los del mundo vean y llegan a los pies de Cristo. Por eso dijo Cristo en Mateo 5, haga tus buenas obras delante de los hombres. ¿Por qué? Para que vean tus buenas obras y glorifican vuestro Padre que está en los cielos. Y eso es lo que está orando Pablo, que la gente vea lo bueno que es este hombre, y no nada más él, pero la fe de él, que sea dice aquí, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice, estoy orando que tus obras sean una luz para que la gente vea el amor de Cristo en ti y en los hermanos. Y es lo que dijo el Señor, que por el amor que tenemos los unos por los otros, en esto conoceráis que sois mis discípulos. Es lo que está orando Pablo. Este hombre era una luz que brillaba y Pablo quería que brillara aún más. Y vemos entonces, podemos decir, sería como un faro en el mar, en la costa, guiando las naves en la oscuridad, en la tempestad. Es lo que está orando Pablo, que usted sigue brillando tu luz en tantas palabras. Y vemos ahora entonces la petición de Pablo, en versículo del 8 al 21. Primero versículo 8 al 10, dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, puede haberlo mandado, pero no lo hizo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Qué está diciendo él? Pues él está haciendo una petición, y la petición tiene que ver con un joven Onésimo. Y vemos aquí entonces el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué está diciendo él aquí? Recuerda que hay otros hijos en la fe. Él tuvo Timoteo era suyo en la fe, Tito era suyo en la fe, pero es que hay otro hijo en la fe que muchos no sabemos. Porque como Pablo escribió a Timoteo, tenemos récord de Timoteo. Pablo escribió a Tito, tenemos récord de Tito. Pero Pablo nunca escribió a Onésimo, no tenemos récord de Onésimo. Pero delante de Pablo, Onésimo era como Tito y Timoteo. Onésimo era su hijo, lo engendró en la fe. Él era su padre espiritual en la fe. En la prisión.
este Onésimo lo conoció en la cárcel. No que él era un prisionero, mas él estaba allí y estaba sirviendo a Pablo. Ahora, vemos aquí entonces la petición. Él hizo por amor. Primero, por amor, a su amor por Filemón. Él puede haberlo ordenado, mandado, pero lo rogó por amor. Quería que lo hiciera de corazón, no por necesidad. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Onésimo era un esclavo, era propiedad de Filemón. Filemón era rico, te digo. Y Onésimo se escapó y huyó a Roma, una ciudad grande, se iba a perder con la gente. Pero Dios en su soberanía y su providencia guió a este esclavo que había robado de su amo para completar, llevó dinero, quién sabe qué, y Dios lo guió hacia Pablo. Y ahí comenzó Pablo a hablarle de Cristo. No sé cómo se conocieron, Dios es soberano. Y este esclavo joven se entregó a Cristo. Y ahora se convirtió en hijo de Dios e hijo de Pablo en la fe. Entonces, ahora Pablo está comenzó a amar mucho a Onésimo. Y Onésimo le servía mucho, le ayudó. Ahí no había, si nadie te ayudara, tú mueres de hambre en la cárcel. Nadie te iba a ayudar. Si no tiene alguien de afuera para ayudarte, es muy triste la situación. Fuera muy triste. Entonces, Onésimo le ayudó. Y usted ve aquí entonces en versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ve ustedes, su amor por Filemón y su amor por Onésimo. Él amaba a Filemón y no quería imponerse, y a la vez él amaba a Onésimo y lo quería tener a su lado. Ven ustedes aquí entonces el dilema de Pablo. ¿Okay? Él quería hacer lo correcto y podía haberle costado una gran ayuda en Onésimo. Entonces vemos aquí esa petición que él hizo. Y lo hizo por necesidad. En versículo 11 al 13, aquí dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y una palabra, era un bueno para nada. Es un inútil. ¿Qué es un inútil? No es útil, es bueno para nada. ¿Okay? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque él nació de nuevo. El Espíritu de Dios entró en él. Él fue convertido, él nació de nuevo, ahora es un hijo de Dios, fue regenerado. Y dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, que él es útil para ti también, no más para mí. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. ¿Ven ustedes aquí entonces qué pasó? Bueno, él entonces está diciendo aquí, miren, yo tengo necesidad, él me está ayudando, tú no puedes estar aquí, él está en lugar tuyo ayudándome. Cuando tú estás encerrado en una cárcel, más una romana, y alguien de afuera te ayuda, trae necesidades, tal vez cosas personales, puede escribir, manda una carta a alguien, es un mensajero, él ayudó mucho a Pablo. Entonces, vemos aquí entonces que él necesitaba a Onésimo allí. Él dijo, en versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, no por chiflazones y cosas así, no por caprichos, pero por el evangelio. Aquí dice, por el evangelio. Pablo estaba en la cárcel, pero a él no le importó de su bienestar, a él le importaba de esparcir el evangelio, proclamarlo a toda la gente, y este es un buen instrumento de hacerlo. Ven ustedes entonces aquí, había necesidad, y lo hizo porque era lo correcto. Déjenme explicarles. En versículo 14, vemos aquí, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dice, él es tu propiedad. La ley dice que tiene que volver a ti. Yo no quiero mandarte, yo puedo, pero no quiero. Yo quiero que sea de corazón. Solo voy a mandar. Y además, ahora Onésimo tenía que regresar y ver a cara con su amo. Y en aquel entonces, si un amo quería
La pena para un esclavo que se escapara era la muerte. Y él regresó a su amo, pero a diferencia ahora, en vez de un esclavo y amo, era hermano y hermano. Entonces, él regresó muy diferente. Ahora, ¿qué cree usted que Filemón qué iba a hacer? No puede matar a su hermano. Y era un buen hombre, yo creo que ni lo mataría como quiera. Pero el hecho es, ahora regresó a Filemón representando ¿a quién? A su buen amigo Pablo. Pablo tal vez habló a Filemón de Cristo, quién sabe, yo no sé. Pero el hecho es, él quería hacer lo correcto. Entonces lo correcto es, Filemón tiene que tener última palabra si tú vas a servirme o no. Yo no voy a imponerme, aunque puedo con él, no lo voy a hacer. Ven ustedes como él hacía las cosas. A veces, hermanos, nosotros pecamos a veces en manera de que, por ejemplo, Pablo no quería dar por sentada la buena voluntad de Filemón, sino que deseaba que las cosas se hicieran con orden y éticamente, con ética. Déjeme explicarle. Por ejemplo, si usted, es un ejemplo, usted prestó una herramienta de alguien y usted lo perdió, alguna cosa pasó, ya no la encuentra. Y esta herramienta valía tal vez $40. Tal vez era un taladro eléctrico, yo no sé, una herramienta. Y usted en vez de ir a la persona y decirle, ¿sabe qué? Yo lo perdí, total, él me va a decir que nada, no es problema. No es tu asunto, es tu deber de ir a él y decirle, hey, hermano, yo perdí tu taladro, quiero pagarle. Si él te dice, no, está bien, ok. Pero tú no debes de asumir que él va a decir eso y no decirle nada y no pagarle nada. Según tú le debes, por ese taladro, $40. Págale o cómprale otro. Ahora, si tú dices, pues voy a hablar con él y ver qué dice, es diferente. Y tú dices, yo quiero pagarte lo que debo. Y él te dice, no, hermano, no se preocupe. Está bien, tus manos están limpias. Pero si tú pasas por alto, toma por sentado que, como quiera, no le importa. Me va a perdonar la deuda. No es tu deber, no es tu lugar para decir eso. Es tu lugar para ir con él. Es lo mismo con Pablo. Pablo pero he dicho, total, Filemón, yo sé cómo es él. Es un consolador, hijo. Él es un gran hombre de Dios. Y te va a perdonar, no te preocupes. No, hay que hacer las cosas bien hechas. Y él dijo a Onésimo, vuelve a tu amo. Vuelve a Filemón y discúlpate con él, preséntate a él. Se ve la cosa, se ve muchas cosas aquí. Y vemos entonces aquí entonces vemos aquí, lo hizo porque era lo correcto. Y después vemos también, Pablo responde por Onésimo. Es muy importante eso. Versículo 15 al 21, no tengo tiempo para exponer cada versículo, pero él dice aquí simplemente, versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ok, ahora versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Dice, así como tú recibes a Onésimo, es como está recibiendo a mí. Ahora, ¿cómo usted cree que va a tratar a Onésimo? Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y ahora Pablo no puede escribir casi, no podía ver, pero él con su mano escribió. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Por supuesto, sabes que tú me debes, pero yo pago lo que te debe. Entonces, después versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora mire, Filemón ha confortado a todos los santos. ¿Usted recuerda el versículo 7? Por tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora él dice, conforta mi corazón. Así como has confortado a otros, por favor, confórtame a mí. Y es lo que está diciendo él, era un gran hombre este Filemón. Entonces, él dice en versículo 20, conforta mi corazón en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a Onésimo.
Él no quiere verlo como esclavo ahí atado en Colosas. Él quería que le sirviera y tuviera parte en llevar el evangelio. Pero necesitaba ser librado de su esclavitud y solo el dueño, Filemón, podía hacer eso. Ven ustedes qué bonita esa historia. Y Pablo responde por Onésimo. Y después vemos saludos y bendición final. Y vemos aquí las personas, hermano, ese equipo, si fuera en inglés sería un dream team. ¿Ok? ¿Sabes qué? Los que hablan inglés saben, dream team. Ese equipo es increíble que estaba con Pablo. Y cuando él manda saludos aquí en el fin de la epístola, él dice, ¿sabe? Y te saludan Epafras y mi compañero de prisiones, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. ¿Te acuerdas que estaba Timoteo también con él en el principio? Vemos aquí estos 5 o 6 personas. Primero vemos que formaban un equipo ministerial tan poderoso, hermanos, increíble. Primero Timoteo era su hijo en la fe, con una fe no fingida. Su madre Eunice, su abuela Loida, le enseñaron desde la niñez las escrituras. Llegó a ser un gran hombre de Dios que hasta ordenaba pastores, ancianos en cada ciudad. Y vemos entonces que él era un gran hombre de Dios, Timoteo, su hijo en la fe, con una fe no fingida. ¿Quién era Epafras? Epafras era de Colosas. En los Colosenses él dice, en Colosenses, si pueden mirarlo después, es uno de vosotros. Epafras era de Colosas y él conoció a Filemón. Muchos conocían a Epafras. Epafras era el que representaba a los colosenses cuando estaba con Pablo. Era uno de ellos. Y Epafras era un gran hombre de Dios. Dice la Biblia que era un fiel ministro de Colosas, que fue considerado por el apóstol un fiel consiervo amado. Para que el apóstol diga consiervo es una gran cosa. Y después Marcos. ¿Quién es Marcos? El sobrino de Bernabé, el que nos dio el Nuevo Testamento, el libro de Evangelio según Marcos. Entonces, cuando tú lees Marcos, este es el Marcos. Y después Aristarco, es increíble, este hombre, usted lee de él, ahí está en sus notas, Hechos 19, Hechos 20, Hechos 20. En Éfeso, cuando hubo un alboroto y mucha violencia, agarraron a Aristarco porque no encontraron a Pablo. Y Aristarco estuvo con Pablo también en la nave con los naufragios que sufrió y todo eso. Y estuvo con Pablo en la cárcel en Roma. Aristarco estaba a su lado todo el tiempo. Y Aristarco era compañero de prisiones de Pablo. Y ustedes saben, y Lucas, el gran médico, por medio de él estuvo con Pablo también. Tenemos el Evangelio de Lucas, tenemos el libro de Hechos. ¿Quién los escribió? Lucas. Y pues Demas. Ahora, aunque él abandonó a Pablo en el fin, él sufrió mucho junto a él durante su sufrimiento. Se ve eso en Hechos, se ve eso en las epístolas. Ahora, antes de juzgar a Demas, recuerda que Marcos también abandonó a Pablo en el principio, pero recapacitó y se arrepintió. En el fin, hasta Pablo dijo que él es útil en el ministerio. Y Marcos ahí estuvo con Pablo. Lo que quiero decir es, si ustedes ven aquí, vemos aquí, es increíble, pero 3 libros del Nuevo Testamento encontramos aquí de estos. Y quiere incluir a Pablo, otros 12. Tenemos 15 libros, más de la mitad del Nuevo Testamento con este equipo. Y eran grandes hombres que ha rodeado. Pero ¿qué pasó con Demas? Y vamos a ver. Pero ya voy a terminar y vamos a explicar. Porque aunque más tarde él sí lo abandonó. Usted lee segunda de Timoteo, Demas lo desamparó amando este mundo, este siglo. Pero quiero compartir con usted la conclusión de todo eso. Primero vemos aquí, hermanos, que uno puede ser rico y a la vez ser un discípulo ejemplar de Cristo. Este rico confortaba a los santos y también a Pablo. Este mito que uno, si es rico, los ricos no aman al Señor, es una mentira. Hay ricos que aman al Señor. Yo he conocido muchos cuando estaba creciendo entre el pueblo, los americanos, muchos que tenían dinero y eran muy buenos, otros media clase, pero hombres de dinero. ¿Y sabe qué, hermanos? Para mí, muchos de ellos han sido ejemplos para mí. Me ha ayudado bastante. Tenía dinero, pero la verdad era tan humildes. Y la verdad, no porque tiene dinero, hermanos. Si quieres saber la verdad,
Tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con la condición de tu corazón. Y entonces con Filemón vemos un rico, pero un rico que amaba al Señor. Y vemos también algo más, la interacción entre Pablo, Filemón y Onésimo es una imagen del Evangelio que retrata a Jesús, el Padre y el pecador. Déjenme explicarles. Y eso es muy importante, hermanos. Tomen en cuenta esto. ¿Ok? ¿Qué dijo Pablo? Yo voy a pagar por lo que este debe. Y este me representa a mí. Él cuando tú lo ves, me ves a mí, dijo él a Filemón. ¿Quién era Onésimo? Un esclavo viviendo como fugitivo de la ley. ¿Quién era Filemón? Un hombre que perdió algo, ganancia. Entonces, ven ustedes, Pablo es como Cristo. Pablo está diciendo a Filemón, todo lo que éste hizo, él dice, yo respondo por él. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? ¿Qué dice Cristo al Padre? Yo respondo por ellos. Yo morí por él. Pon tu nombre en vez de Onésimo. Cristo responde por ti. Y si usted se ponga a pensar, Onésimo era un esclavo que había huido. ¿Y qué éramos nosotros? Éramos esclavos también, huyendo de la presencia de Dios. Pero en la soberanía de Dios, en su providencia, tuvimos nuestro encuentro con Jesús, siendo nosotros esclavos. Y después Cristo, así como intercede por nosotros y ora por nosotros al Padre, Pablo estaba intercediendo a Filemón por Onésimo. ¿No ven ustedes la historia del Evangelio? ¿No ven ustedes como este rico perdió su esclavo, pero después lo recibió como familia, un hermano? Y nosotros éramos enemigos de Dios y ahora somos recibidos como hermanos de Cristo e hijos de Dios. ¿No ven ustedes ahí el retrato del Evangelio? Pablo diciendo a a Filemón, yo lo amo, es mi hijo en la fe, yo lo engendré. Y nosotros cuando nacimos de nuevo, también ahora ya no somos esclavos. Ven ustedes aquí el retrato del Evangelio. Y en esta cartita que es tan pequeña, pero se ve tantas cosas. Y hermanos, y así como Onésimo regresó a Filemón, pero ya no con el temor de un esclavo a su amo. ¿Qué dice la Biblia a nosotros? Por lo que hizo Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ven ustedes aquí el Evangelio. Y se ve el Evangelio aquí, hermanos, en este relato entre esas tres personas. Y por eso digo, lee esta epístola, hay mucha aquí. Y por último, yo termino con eso porque el tiempo pues ya se acabó. El hecho de que uno esté rodeado de discípulos de Cristo, piadosos y temerosos de Dios, no significa necesariamente que uno sea piadoso. Demas era un hombre rodeado de un equipo formidable en la fe, grandes hombres en la fe. Y aún así Demas abandonó a Pablo, estando él en la cárcel. Y tal vez tú crees, yo ando en la iglesia con muchos hermanos, no quiere decir que tú andas bien. ¿Okay? Y tal vez ni eres salvo. Yo no sé de Demas, pero una cosa yo sé, hay gente que creen que porque van a la iglesia y andan rodeados de hermanos que son salvos. No, hermano. Demas tenía que ejercer su propia fe, así como ¿quién? Timoteo, Epafras, Marcos, Aristarco, Lucas, Pablo. Él también tenía que ejercer su fe. Él andaba rodeado de grandes hombres y aún así amó este mundo y dejó a Pablo. Y hay hermanos, o tal vez dicen que son hermanos, andan rodeados y se conviven con los hermanos y aman a la iglesia, aman a los hermanos y de repente van al mundo como Demas y no vuelven a aparecer a la iglesia. No porque tú andas con hermanos, quiere decir que tú eres hermano. ¿Sabe qué? Una gallina puede andar con águilas todo lo que quiera, pero no es un águila. ¿Verdad?
Una zorrilla puede andar con conejos todo lo que quiere, pero sigue siendo, no es un conejo. Y tú puedes andar con los cristianos todo lo que tú quieres, pero si tú no tienes a Cristo, tú no eres hijo de Dios. No te engañes. Entonces es muy importante eso. Sería bueno leer otra vez esa epístola, trae las notas, repáselas y van a ver ustedes que de veras esta es una piedra de oro escondido en la Biblia. Léelo bien. Tal vez tú eres un Onésimo y andas huyendo de Dios. Y Cristo dice, ven a mí, conmigo tú tendrás paz con el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tal vez tú crees que porque tú vas a la iglesia o tu esposa o tu esposo es cristiano, eso no te va a salvar. Solo Cristo te salva. Vamos a poner de pies. Quiero hacer una oración y después vamos a cantar un himno. Vamos a poner de pies. Padre nuestro, gracias por esta mañana, esta tarde ya, Señor, que estamos aquí. Y gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has permitido de poder, Señor, aprender y oír y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Háblanos, Padre. Si alguien aquí no te conoce, hazle ver su necesidad de ti. ¿Qué puede pasar y recibirte y reconocer que tiene que nacer de nuevo? Padre nuestro, si hay algunos aquí que no han perdonado, que aprendamos a perdonar. Como Filemón tuvo que perdonar a Onésimo también. Padre nuestro, enséñanos también que nuestra situación económica tiene nada que ver con nuestro estado espiritual. La salvación viene por la fe y la fe en Cristo Jesús. Enséñanos esto. Entonces te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.